En Génesis capítulo 1 y 2, ustedes pueden ver que en Génesis 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ustedes ven en el capítulo 2 que está escrito, y Dios formó del polvo de la tierra al hombre y lo puso en el huerto en Edén. ¿Listo? Son dos sucesos diferentes, no es lo mismo, ¿vale? A veces nos enfocamos solo en que Dios nos creó, pero antes de crearnos nos diseñó. Y después de ese diseño y creación, ahí sí nos puso en la tierra. Es importante entender que antes de hacer, necesitamos entender el propósito de nuestra creación. Bueno, ¿vale? Ya que sabemos que hay propósito para nuestras vidas y que ese propósito tiene que ver con el diseño específico con el cual Dios nos creó, entonces necesitamos entender que ustedes tienen un propósito. Dios los creó con un propósito y ese propósito es específico. Hay un plan perfecto dentro del nuevo pacto y ese plan perfecto tiene que ver con el propósito de ser como Cristo, ¿vale? Encerremos todo lo que tiene que ver con el propósito de nuestra creación como ser la expresión de Cristo aquí en esta tierra. Bueno, ese es el plan, ese es el propósito, ser la expresión de Cristo aquí en esta tierra. Ahora, aparte de ser la expresión de Cristo aquí en esta tierra, nosotros necesitamos comprender que cada uno de nosotros va a manifestar esa expresión de una manera diferente. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 10. La Biblia más rápida del oeste. ¿Quién dijo yo? Listo, por aquí ganaron. Gracias. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listo, perfecto. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Listo? Ese antemano es antes de ser, antes de manifestarnos. ¿Sabían que nosotros antes de manifestarnos necesitamos ser? ¿Y ser no es lo mismo que hacer? ¿Sí? Bien. ¿Usted es hombre o mujer? Hombre y mujer, ¿sí? Aquí según todos los casos. Esos son. ¿Cómo lo manifiestan? Hay una forma muy específica en que se manifiesta la vida de mujer. ¿Saben cuál es? La maternidad. ¿Sí? Pero antes de ejercer esa maternidad, ustedes ya fueron. Ustedes no son mujeres en el momento en que quedan en embarazo o dan a luz. Ustedes ya eran. ¿Listo? Dentro del orden de Dios, Dios nos creó y nosotros ya fuimos. No somos cuando hacemos, porque somos, hacemos. El contexto religioso habla de que nosotros hacemos y según lo que hacemos, entonces así mismo nos define el Señor, ¿sí? Entonces, alguien dice, ¿usted se portó bien? Entonces está bien con Dios, ¿sí? Dios es su papá. Y usted se portó mal, entonces Dios lo abortó, lo botó y ya no es su papá y lo desheredó, ¿sí? Entonces, todo comienza a determinarse y a juzgarse por lo que se hace. Ese no es el orden correcto. Recuerden que el reino de Dios es el reino del revés, ¿vale? ¿Cómo funciona? Dios primero nos diseñó, nos generó con un patrón de su imagen conforme a su semejanza. Ahora, nos creó y en ese crear, antes de manifestarnos en esa creación, Dios determinó una cantidad de cosas para que nosotros fuéramos. ¿Listo? Para que nosotros fuéramos. Y es importante entenderlo.
Ustedes no pueden determinar, no podemos determinar quiénes somos por lo que hacemos. ¿Alguna vez ustedes llegaron a pensar que tenían una situación complicada recurrente en sus vidas y se equivocaban y se equivocaban y se equivocaban en lo mismo y ustedes comenzaron a pensar que es que ustedes eran así? ¿A cuántos nos pasó eso? ¿Sí nos pasó? Bien. Y llega un instante en que uno piensa que de ahí no va a salir porque es que yo soy así. Y si tuvimos familiares o personas cercanas que nos ayudaron un poquito y nos dijeron, usted salió igualito a su abuelito, ¿sí? ¿Alguna vez le dijeron eso? Yo no sé, ¿sí? Y usted volteó a mirar a su abuelito, era un estafador, ¿sí? Entonces, pues imagínese, ¿cómo cree usted que uno piensa que uno va a hacer? Igual. Y ahí es donde vienen las ataduras y los yugos que impiden que tengamos un verdadero entendimiento de quiénes somos. Primero somos y luego hacemos, no al revés. Si alguien viene y dice, usted es igualita a su mamá, diga, reprendo, no vaya a decir al diablo, no, al coco. Pero no lo acepte, porque usted no es como su mamá, usted no es como su papá, usted es como Cristo. ¿De acuerdo? Usted tiene un nuevo linaje, usted no es como el abuelito, el tío, la tía, la abuelita, jamás. Usted es imagen conforme a la semejanza de Dios. Y Dios le creó de tal manera de que usted pudiera ser, y al entender ese ser, usted poder hacer aquello para lo cual fue creado. Leemos nuevamente Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué fuimos creados? Léalo, usted que tiene Biblia, recuerden, todos traemos Biblia, lo buscamos. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuántos hemos hecho obras nefastas, terribles que nos avergüenzan? ¿Sabe usted por qué hizo eso? Porque no sabía quién era. No sabíamos quiénes éramos. Por eso no hacíamos obras buenas. Ahora, ¿cuántos nos hemos dado cuenta que esas obras que nos tenían atados fueron desapareciendo y ahorita estamos haciendo más obras como Cristo? ¿Saben por qué ahora está haciendo obras de Cristo? Porque está entendiendo quién es. La tarea no es hacer lo que la religión hace, amenazar. Es decir, si usted hace esto, se va para el infierno. Si usted hace esto, se va para el infierno. Si usted hace esto, va a recibir un castigo. Y muchas veces uno piensa que amenazando o diciendo cuáles son los mandamientos, la gente va a cambiar su conducta. Y muchas veces nos damos cuenta que ocurre todo lo contrario. Como que más se atan y más se hunden en eso. Y uno dice, pero ¿por qué si yo le estoy recitando los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente una amenaza no va a transformar a nadie. Lo único que en realidad transforma las acciones y la conducta de una persona es ver y entender quién es en Cristo. ¿Quién soy? ¿Cómo fui creado? ¿Para qué fui creado? ¿A quién debería compararme yo? A aquel de quien soy imagen conforme a su semejanza. Ese es mi punto de comparación. Esa es la medida que yo necesito observar frente al espejo. No otra cosa, no el tío, no el abuelo, el papá, la mamá, no. Porque hay muchas cosas que uno dice, uy, yo no quisiera ser así. ¿Sí? Y a veces por el afán de no ser así, termina uno haciendo lo mismo. ¿Sí le ha ocurrido? A veces le ocurre a uno. Entonces,
no te preocupes por ser o no ser como una persona aquí en la tierra. No, ocúpate de conocer tu diseño y tu creación. Fuimos creados para buenas obras. ¿Qué es lo natural que deberíamos hacer? ¿Ya? Punto. ¿Cuántos comimos hoy? ¿Comió algo? ¿Sí? ¿Por qué comió? Porque le dio hambre. Ya, el hambre es algo natural, ¿sí? ¿Alguna vez alguien vino y le dijo, uy, usted sí es mucho hambriento? Yo no sé, ¿sí? Pero el hambre es algo natural del cuerpo humano. Comiste porque te dio hambre, punto. Es una reacción normal y natural a quien eres. Ahora, el hacer buenas obras es fruto de quién eres. Ya, ni siquiera necesitamos esforzarnos. Simplemente necesitamos fluir en quienes somos. ¿A cuántos nos gusta escuchar música? ¿Sí? Fluye en eso. Ya, hay gente que no le gusta escuchar música. Sí, le incomoda que a ti te guste escuchar música. Ya, pero tú eres así, fluyes. Cuando te quedas solo en casa, enciendes ese sonido y ¡uah! Sí, te enloqueces. Ya, eres tú, disfrutas y fluyes el momento porque tú eres así. En el orden de Dios es exactamente lo mismo. A veces uno piensa que agradar a Dios es lo más difícil o una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en la vida. Pero en realidad, cuando entendemos quiénes somos y nos vemos frente al espejo, a la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo, no va a ser una complicación. Es verdad que en el proceso de ser como Él, su imagen conforme a su semejanza, todavía hay pensamientos viciados, todavía hay pensamientos nocivos, todavía hay ataduras o patrones mentales que nos llevan a deshonrar en algún punto al Señor. Es cierto, por eso es que estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Dígale al que está a su lado, no le dé miedo si se equivocó. Dígale, dele miedo si no entiende quién es. Eso sí, una vez entendemos quiénes somos, las buenas obras para las que fuimos creados comienzan a fluir con naturalidad. ¿Eso? Entonces no se preocupen. La vida de la fe, la vida en Cristo, es una vida de conocerle a Él. No es una vida de andar con temor mirando a ver, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, porque ese pensamiento te lleva a equivocarte más rápido. No, simplemente entiende quién eres. En cada área de tu vida. En tu área familiar, en tu posición como hijo, en tu posición como papá, como mamá, en tu posición como hermano, en tu posición como cónyuge. Porque todos esos órdenes están creados por Dios. Ya, Dios le dio hijos a Adán y a Eva, ¿sí? Unos dicen que uno es de la serpiente y el otro de Adán, pero no es cierto. Caín y Abel, ambos eran hijos de Adán, ¿sí? Y obviamente de Eva. Ya, punto. Dios creó ese ambiente. Ahora, Dios creó la vida matrimonial. Claro que sí. Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, ¿le haré un dolor de cabeza? No. Dicen, de ahí nació el dolor de cabeza. No, jamás. Le haré ayuda idónea. Todo eso está dentro del diseño de Dios. Y a veces uno piensa que se metió ahí y no era de Dios. Sí era de Dios. Pero el problema es que entramos ahí sin entender quiénes éramos para poder fluir en ese ámbito. ¿Ok?